Congresistas ponen en su sitio a periodista mermelero de Canal N por oponerse a la aprobación de las modificaciones de la Ley de Crimen Organizado en el Congreso de la República. Escuchemos. En ningún momento he mencionado algo distinto a lo que se ha aprobado. Dicho hoy en el Pleno que más los fiscales podían realizar diligencias en los despachos congresales. Sí, yo no dije eso. Yo lo que dije es lo siguiente. Lo hemos puesto. Sí, lo va a volver a poner para que usted adecuadamente... Señor Muñante, ¿se aprobó esta ley? ¿Estos cambios eran los necesarios? ¿Es lo que esperaba la población? Sí, que hemos aprobado. De manera que hoy, con esta redacción, el fiscal puede realizar un allanamiento con el factor sorpresa, ingresa, toma el control, registra, y si el allanado decide que sea un abogado defensor particular el que venga, eso no interrumpirá de ninguna manera la realización de la diligencia. Tiene que haber un abogado de oficio para que le dé la legalidad y evitar posibles nulidades dentro del proceso judicial. En el Congreso hubo pleno semipresencial y se aprobaron los cambios a la llamada Ley de Crimen Organizado y también lo que significa la inclusión del delito de criminalidad sistemática antes terrorismo urbano. Hemos invitado la norma de organización criminal en el punto de allanamientos pondría en riesgo a los mismos congresistas, porque malos fiscales podrían realizar diligencias en los despachos de los parlamentarios. El señor Mariano González hace minutos dijo que esto no debería, esta declaración no es muy satisfactoria, porque más parece pensar en uno, usted está pensando tal vez en su investigación y no en el resto. ¿Qué nos dice? En primer lugar, buenas noches, gracias por la invitación. Considero que su apreciación es selectiva al respecto de lo que he mencionado en el Pleno. En ningún momento he mencionado algo distinto a lo que se ha aprobado, y es más, a propuesta de Acción Popular se ha retirado que el cuestionamiento donde estos allanamientos necesitaban de un abogado. Nosotros hemos pedido en la Junta de Portavoces que se vuelva a la normativa anterior, y no solo eso, sino que en la Comisión Permanente votamos en contra de la Ley de Crimen Organizado. Está muy bien, pero usted ha dicho hoy en el Pleno que más los fiscales podían realizar diligencias en los despachos congresales. Sí, yo no dije eso. Yo lo que dije es lo siguiente. Lo hemos puesto. Sí, lo va a volver a poner para que usted adecuadamente pueda interpretar. Mire, don Jimmy, lo que he manifestado es que ante la posición que ha tenido el Congreso de sancionar a los malos fiscales y jueces por liberar a delincuentes, y que el Congreso está normando para que estos malos jueces y fiscales que liberan a delincuentes no vaya, a ver, permítame terminar, no vaya a hacer que apliquen sus represalias con algún allanamiento tratando de amedrentar a los parlamentarios para que estos retrocedan en su convicción de endurecer este tipo de normativa. ¿Esta declaración ha sido en el debate de crimen organizado o en la de fiscales y jueces? En la de crimen organizado. Fue en la de crimen organizado. Sí, pero es más, usted explicaba que los fiscales podrían... Por eso, yo pongo la atención claramente. Primero planteo que se vuelva a la norma anterior respecto a la solicitud que haya abogados para el tema del allanamiento, norma que ha sido cuestionada, es más, que nosotros hemos pedido que se derogue. Inmediatamente hago el análisis y les digo, porque nosotros estamos sancionando a malos jueces y fiscales, estamos poniendo en la normativa que debe sancionarse a malos jueces y fiscales que liberan a delincuentes, ¿no? Y que no vaya en flagrancia y que no vayan a utilizar las represalias, ya lo dijo el fiscal Chávez Cotrina, que se ha mal utilizado en determinados momentos la acción de las fiscalías. En ese sentido es que yo preciso, no vaya a ser que la Fiscalía de la Nación, cuando el Congreso emite este tipo de normativas, se den las represalias a través de los allanamientos. ¿Represalias a ustedes, pues? ¿A los que votan? Por supuesto que sí, a los que estamos tratando de endurecer las penas contra los delincuentes, por si acaso. Correcto, señor Muñante.
se aprobó esta ley, estos cambios, ¿eran los necesarios? ¿Es lo que esperaba la población? Sí. A ver, ¿Por qué? Renovación Popular presentó el proyecto 9114 el 3 de octubre, justamente buscando la modificación y mejora de la redacción de lo que significó la ley 32108, que también Renovación Popular votó en abstención, no votamos a favor de la ley, porque creemos que era importante hacer algunas precisiones, que justamente el día de hoy, gracias a Dios, después de un largo debate y una conversación bastante larga en la Junta de Portavoces, pudimos consensuar el hecho de que se especificara correctamente el concepto de criminalidad organizada. Y esto también aunado, Jimmy, a que este concepto fue también consensuado con algunos especialistas, como el fiscal Chávez Cotrina, el jefe de la Defensoría Pública, un representante de la Defensoría del Pueblo, especialistas en la materia. Tuvimos una mesa de trabajo el día viernes de la semana pasada en el Congreso, y este texto es el que, digamos, mejor cayó para los especialistas, y fue justamente lo que se ha aprobado el día de hoy. ¿Qué hemos aprobado? Que la organización criminal sigue siendo esa estructura compleja para diferenciarla de una banda criminal, pero hemos dicho que esta estructura compleja se organiza para cometer los delitos de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos sancionados con pena privativa de libertad mayor de 5 años, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro de orden material. En la anterior ley, la 32108, decía que era para delitos de mayores de 6 años, y además establecía que era para tomar el control de las cadenas de valor de una economía o de un mercado ilegal. Esto era muy confuso, ¿no? Era muy confuso, y nosotros lo cambiamos por un beneficio económico directo o indirecto. Eso es en cuanto al concepto, para que quede bien claro y la justicia no pueda tener trabas al momento de sancionar estas conductas. Y luego el tema de los allanamientos, claro, que ha sido el gran cuestionamiento. Muy bien, lo que se ha hecho también justamente a propuesta de la bancada de Acción Popular y otras bancadas fue volver al texto anterior, correcto, donde incluso se posibilita la detención dentro de los allanamientos, y además hemos precisado que la defensa pública tiene que estar presente al momento de los allanamientos. Pero, ojo, hemos quitado la obligatoriedad de la presencia del interesado para realizar el allanamiento. De tal manera que hoy, con esta redacción, el fiscal puede realizar un allanamiento con el factor sorpresa, ingresa, toma el control, registra, y si el allanado decide que sea un abogado defensor particular el que venga, eso no interrumpirá de ninguna manera la realización de la diligencia. Tiene que haber un abogado de oficio para que le dé la legalidad y evitar posibles nulidades dentro del proceso judicial. ¿Cuál es el salvaguardando cambio, justamente entonces, para que el público... el cambio es que antes, con la 32108, se tenía que esperar al abogado para realizar el registro, y el interesado tenía que estar presente. Eso se ha quitado. Se ha precisado que sí tiene que haber abogado de oficio, ¿no? Desde el inicio de la investigación, salvaguardando, repito, el derecho a la defensa, y eso, digamos, de ninguna manera obstaculizaría que el allanamiento se dé desde el inicio de la diligencia. Correcto. ¿Extorsión, secuestro, sicariato no estaba incluido al principio? ¿Lo han incluido recién? Lo hemos incluido, pero también hemos precisado para todo delito mayor de 5 años. O sea, no solamente eso, sino también todos los demás delitos mayores de 5 años. ¿Y todo eso forma organización criminal? Sí. Mire, lo importante es que, utilizando una norma tan abierta como estaba, por ejemplo, a usted, al congresista Muñante y a mí, en este momento, si a la Fiscalía le daba la gana, a un mal fiscal le daba la gana, nos acusaba por organización criminal. ¿Por qué? Porque solo cumplía el presupuesto de estar los tres coordinando. Eso es lo que se ha regulado en la nueva ley de crimen organizado. Segundo, ratificar nuestra posición. Nosotros fuimos en el debate quienes solicitamos se retire el numeral 7 en el artículo 2 sobre la solicitud del abogado, la presencia del abogado, del investigado, para que se haga el registro y el allanamiento, cosa que se accedió de parte de los demás voceros y se planteó. Y sobre los delitos que tienen una pena mayor a 5 años, no solamente con lo que usted ya mencionó, sino con otros delitos que puedan calzar
fácilmente en esa pena. Entonces, con esos presupuestos se ordena en materia penal el procedimiento de los fiscales. Vayamos un poco a los antecedentes. ¿Cuántos casos de organización criminal se han caído porque los allanamientos no han obedecido a una legítima defensa del imputado? ¿Por qué? Pasa el tiempo, los imputados alegan que no han tenido el derecho de la defensa y el proceso se cae. Sí. Se pierde recursos del Estado, recursos de la Fiscalía, del sistema de justicia, y los casos quedan impunes. Entonces se ha regulado ese tema y eso se debe hablar claramente, sin temor, y explicarle a la población que eso se ha mejorado en esta... Ahora, esto que menciona el congresista Illich es importante en cuanto al concepto, ¿no? Porque justamente él hacía un ejemplo entre nosotros tres, pero claro, es que pasa que esto ha pasado también con el caso PPK. A él y a su chofer lo han puesto en una organización criminal, o sea... Y la propia Fiscalía, algunos especialistas han reconocido el mal uso de esta figura. Con esta relación, creo que eso se va a mitigar, ¿no? Porque seguramente no va a faltar un fiscal que quiera pues, que todo sea crimen organizado, pero digamos se establece y se revaloriza el principio de legalidad para que las investigaciones realmente puedan conducirse por el camino correcto y finalmente la justicia pueda llegar a buen puerto. El juez Concepción Carguancho hoy decidió no aplicar la ley de crimen organizado. Sí. Y aplicó otras cosas. ¿Qué le parece? Bueno, ¿qué pasa? Que justamente nosotros somos autor de una iniciativa que modifica la 32.108. Entonces, porque algunas cosas se dejaron en el aire o bajo la interpretación. Y todo aquello que se deja bajo la interpretación puede ser mal utilizado. Como ha sido mal utilizado por muchos congresistas, ¿no? Señor Luna, muchos congresistas que han aplicado esta ley para no formar parte de una organización Bueno, criminal. Esta ley recién tiene un mes, se refería solamente a la anterior. Muchos se pueden beneficiar. Sí, pero bajo este mes casi no ha habido cifras, digamos. El señor Luna lo ha presentado. Yo espero, yo espero... O ha intentado a través de sus Claro, abogados. ha intentado seguramente, pero yo espero que esta norma que hemos aprobado el día de hoy, esto pueda ser promulgado cuanto antes por el Poder Ejecutivo y finalmente se pueda solucionar esa situación adversa que se presentó. ¿De que satisfaga a los transportistas que exigían que se derogue la ley y no se modifique como lo han hecho? Mire, yo he escuchado algunas posiciones de los transportistas en un medio de comunicación donde me entrevistaron, que mencionaron inclusive, así la norma esté bien, igual se tiene que derogar. Entonces consideramos pues que no ha habido un asesoramiento adecuado al respecto. Y sobre todo, yo en mi calidad de presidente de la Comisión de Economía, que también estamos haciendo la lucha contra los créditos por extorsión gota a gota, que está perjudicando a muchas familias en el Perú. Entonces, además de ello, creo que los transportistas y los distintos sectores también debemos estar juntos en implementar, en fortalecer las normas desde la opinión pública, desde donde les corresponde a ellos. ¿Por qué? Porque esta es una lucha de nuestro Estado como tal, ejecutivo, legislativo, sociedad civil, contra los criminales. Entonces, hay que juntarnos para luchar contra los criminales. Nosotros, desde nuestras atribuciones, lo hemos planteado y lo estamos haciendo. Bueno amigos, como acaban de ver, así fue como los congresistas pusieron en su sitio al periodista mermelero de Canal N por oponerse a las modificaciones de la ley de crimen organizado. Eso fue todo, no olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.